están agradecidos a Dios por la iglesia de la que son parte realmente? Es una iglesia hermosa, todos vemos lo que Dios está haciendo en El Dorado y admiramos el hermoso trabajo tan apasionante que llevan adelante. Así que honro la vida de sus pastores y de cada uno de ustedes que sirve acá, ¿sí? ¿Y qué te parece si oramos antes de arrancar este tiempo de mensaje? ¿Podés ayudarme ahí? Si querés orar, podés cerrar tus ojos solamente para enfocarte en este momento. Y si querés hacerlo, levantar tus manos al cielo en señal de dependencia, porque en este tiempo y en toda nuestra vida dependemos del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, hacé tu obra hoy en nosotros. Hacé lo que las palabras humanas, lo que los esfuerzos humanos no pueden lograr. Abrí nuestros ojos para ver a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Y que podamos ser transformados para caminar en el centro de tu voluntad. Espíritu de Dios, te pido que hables a cada realidad como vos lo sabes hacer. Que de una sola palabra tuya pueden cambiar vidas para siempre. Te pido también que esta mañana enfermos sean sanos, cautivos sean libres y todos aquellos que están desanimados vuelvan a vivir con la pasión que vos nos llamás a vivir. Y esto lo oramos en tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. ¿Me ayudas a aplaudir al Señor por lo que ya está haciendo en nosotros? Amén. ¿Querés tomar tu asiento ahí donde estás? Wow, qué hermoso. Ayer estuve en el Aviva Camp con los chicos y fue un hermoso tiempo también y creemos que esta mañana así lo será. Ya el pastor David me ha presentado, así que ya nos conocemos un poco, pero hoy te quiero hablar y quiero pasar directamente al mensaje y hablarte de este mensaje que lleva por título Los caminos del corazón. Los caminos del corazón. Porque con el tiempo he aprendido, y creo que si te lo menciono vos también te habrás dado cuenta, que más allá de todas las cosas que podemos saber en la vida, lo que va a terminar gobernando quiénes somos es nuestro corazón. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, de esa forma ves que hay médicos cardiólogos o neumonólogos que saben que fumar está mal, pero sin embargo, ¿qué hacen? Fuman. Creo que muchos hemos visto esa escena de personas que en su conocimiento saben que eso no está bien y que no les hace bien a su cuerpo, pero lo terminan haciendo porque el corazón está inclinado a eso. Y de la misma forma, tal vez vos sabés sobre muchas cosas en la vida, tenés muchas experiencias, o sabés mucho sobre la palabra de Dios, o sobre diversas cosas que has aprendido. Pero si tu corazón no está en el lugar correcto, siempre tu corazón te va a llevar a hacer aquello que aún muchas veces no querés hacer. ¿Te ha pasado alguna vez que decís, ay, yo quiero hacer esto de todo corazón, como que, o sea, yo sé que lo quiero hacer, pero no lo termino haciendo? ¿A quién le pasó eso alguna vez, no? O sea, decir, che, yo sé que esto lo tengo que llevar adelante, pero de repente no me sale. Por ejemplo, a mí me pasa con la dieta, pero creo que este año en el nombre de Jesús voy a ser libre, realmente. Todo espíritu de harina, todas esas cosas. Entonces, claro, yo sé que eso tiene que cambiar. Pero bueno, mi corazón tiene que ser tratado ahí. Pero en cosas más profundas aún también de nuestra vida. Los caminos del corazón son tan importantes. Y hoy te quisiera hablar sobre lo que conocemos en la Biblia como la parábola del sembrador, que está en Lucas capítulo 8. Y vamos a leerlo juntos. Lucas capítulo 8, versículo 4 en adelante. Lucas 8, desde el versículo 4 en adelante. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Y vos acompañame con tu Biblia. ¿Quién trajo Biblia hoy a la mañana a la iglesia? A ver ahí donde estás. Algunos que te han traído. Y los demás confiamos full en el equipo de pantallas. Bueno, y si no en la revelación que el Señor dará, que es mucho mejor aún. Lucas 8, versículo 4 dice así. Dice, mucha gente salió de los pueblos. Tenemos otra versión. Bueno, voy a leer la versión que todos juntos lo vamos a leer. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Sigamos al siguiente versículo. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Y fue hollada y las aves del cielo la comieron. ¿Dónde cayó esa parte? Junto al camino. Otra parte cayó sobre la, que dice ahí, ayúdame por favor, piedra.
y nacida se secó porque no tenía humedad. Sigamos. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra. Al que tengas al lado, profetizar y decirle: sos buena tierra. Y hermano, si estás junto a tu esposa, te ha ayudado esta mañana un poco ahí. Puedes decir algo más ahí, profundizar en eso. Y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Quién decía esto? Jesús hablaba esto. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Versículo 10. A vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios. Sigamos al 11, pasemos directo al versículo 11, por favor. Y ahí empieza Jesús a explicar esta parábola. Dice: la semilla es la palabra de Dios. Esa semilla que ese sembrador fue a esparcir es la palabra de Dios. Sigamos, y dice así, dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Versículo siguiente: los de la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, con alegría, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Sigamos, por favor. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, o mi versión dice por las preocupaciones y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Pero el versículo 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, o mi versión dice con corazón bueno y sincero, retienen la palabra oída. Y ese retener me parece tan importante. Y luego dice: y dan fruto con perseverancia. Otra versión dice: y que perseveran en ella. O sea, perseveran en la palabra que han recibido para dar fruto, y producen una buena cosecha. Hemos leído entonces que la semilla es la palabra de Dios. Y muchos creen que cuando hablamos de la palabra de Dios se podría resumir solamente de 3 formas. Hay muchas personas que en su manera de ver el evangelio de Jesús lo resumen todo este libro y todo lo que Jesús ha hecho de una forma que no es incorrecta, pero creo yo que hay más que eso. Y piensan que la palabra de Dios simplemente se trata de que Dios creó el mundo, de la creación, y que luego muchos años después vino Cristo Jesús. Entonces en la cruz murió por nosotros, que es cierto, y nos dio vida nueva, vida eterna. Y después de Jesús lo resumen en que si crees o no en Jesús, vas al cielo o al infierno. Y obviamente eso no es incorrecto. Pero yo creo que es un resumen de la Biblia, un resumen de la palabra que es demasiado simplista. Y que lo que Jesús vino a hacer es mucho más amplio que solamente crearnos como Dios a nosotros, venir Jesús a la tierra y decidir si vamos al cielo o al infierno. Creo que lo que Jesús vino a hacer es mucho más amplio que solamente un seguro de vida eterna. Un pasaje a la vida eterna. Si bien tener vida eterna es un regalo maravilloso que tenemos en Cristo Jesús, lo que te quiero hablar que esa vida eterna no comienza el día que nos morimos, sino que esa vida eterna puede comenzar el día de hoy. Comienza desde el día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Porque el mayor regalo, sea en esta tierra o en la vida eterna que viene por delante, nuestro mayor regalo que tenemos en Jesús es que ahora podemos acercarnos a Dios. Que podemos tener comunión con el Dios que nos creó. Que nos podemos acercar con confianza, porque no hay nada
que nos aparte del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Ni nuestros errores, ni nuestros pecados, ni nuestros miedos. Ahora nos podemos acercar a Él con confianza. Porque el mensaje del Evangelio no solo se trata de dónde vas cuando mueras, sino que también se trata de una realidad superior que hoy mismo podemos vivir. Que podemos vivir el cielo en la tierra. El reino de Dios en nuestros días. Eso es muy poderoso porque significa que nuestra familia no está destinada a vivir como este mundo muestra la familia, sino que nuestra familia puede ser un destello del cielo en la tierra. Puede ser una muestra del amor que hay en el cielo en la tierra. Tu trabajo no está hecho para que simplemente te lo saques de encima, sino que tu trabajo ahora al creer en Jesús tiene un propósito. Y todo lo que haces colabora ¿a qué? A vivir el cielo en la tierra. A que todos aquellos que te rodean puedan acercarse a Dios con fe, con confianza en Él. Y eso significa que hay un propósito por nuestra vida y nuestra salvación. Ese mismo propósito por el cual Dios nos creó. Y claro, vos cuando lees Génesis capítulo 1, si nunca lo leíste, nos muestra que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. ¿Para qué? Para que como seres humanos seamos un reflejo de Dios en esta tierra. Pero resulta que esa perfección en la que el ser humano vivía en el jardín del Edén fue quebrada por el pecado en Génesis capítulo 3. Y ese momento de pecado de Adán y Eva, debes conocer la historia o en profundidad o de alguna manera debes saber de qué estoy hablando. Ese pecado cargaba una mentira que hoy mismo luchamos en nuestros días. Y es la mentira de que podés ser tu propio Dios. La mentira de que todo se trata solo de nosotros y que nosotros tenemos la capacidad de decidir por nosotros mismos solamente lo que está bien o lo que está mal. Que no necesitamos considerar al Dios creador del cielo y de la tierra, sino que como seres humanos somos autosuficientes. Pero la verdad es que necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Como consecuencia de ese pecado, Dios lo que hizo fue sacar al ser humano del jardín. Maldijo la tierra, no al ser humano, y cielo y tierra se separaron. Viste, te estoy hablando de que nuestro mayor regalo es que ahora tenemos comunión con Dios. Y que el Evangelio se trata de esa comunión que podemos acercarnos a Él. Entonces Dios, como cielo y tierra se separaron en aquel tiempo, desde los primeros tiempos bíblicos, desde Abraham, si leíste la historia, Moisés, David, hasta el mismo Jesús, el plan de Dios siempre fue restaurar la unión entre el cielo y la tierra. Restaurar eso que se había roto. Y para eso Dios envía a su Hijo Jesús. Dios envió a su Hijo Jesús para que todo el que cree en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo el que cree en Cristo Jesús, como Jesús mismo añadió, pueda tener vida y vida en abundancia. Porque Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo que el ladrón, el enemigo, el diablo, viene a robar, matar y destruir, pero que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y eso está disponible para todos nosotros, para recibir la vida eterna. Si todavía no crees en Jesús, para tener una eternidad con Dios, solo alcanza con creer una vez, con poner nuestra fe en Él y no abandonar la fe. Y de esa manera, más allá de nuestros errores, cuando nosotros creemos en Jesús y no desistimos de nuestra fe, somos salvos eternamente. Pero, ¿cómo solamente vivir de esa manera cuando podemos vivir la plenitud del cielo hoy? ¿Cómo vivir solo esperando ese día que va a ser maravilloso cuando ya hoy en la tierra podemos vivir destellos del cielo? Por eso Jesús dice, he venido para que tengan vida, porque para Jesús la vida es la vida eterna. Y vida en abundancia. Y esa vida abundante no se trata solo de creer una vez, sino que para vivir una vida abundante en nuestros días debemos creer, ¿sabes cuándo? Todos los días.
Todos los días, constantemente poner nuestra fe en Jesús. Cada mañana poner nuestra esperanza en el Espíritu Santo y lo que Él quiere hacer. Cada mañana recordarle a nuestra alma lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no olvidar ninguno de sus beneficios. Y recordar lo que Él habla en su palabra. Básicamente creer todos los días tiene que ver con ser buena tierra. Como leímos al principio, ser una buena tierra que da una cosecha, un fruto enorme. Y ya hemos leído, te habrás dado cuenta, que la palabra de Dios dé fruto en la persona no depende del sembrador. El sembrador fue y sembró las mismas semillas. Pero que la palabra dé fruto depende ¿de qué? De la tierra. Y esa tierra es nuestro corazón. Por eso hoy te vengo a preguntar, ¿cómo está la tierra de tu corazón? ¿Cómo está el terreno que es tu corazón para recibir la palabra? Porque según lo que hemos leído, nuestro corazón puede tomar 4 caminos distintos. El primer camino que Jesús menciona que nuestro corazón puede tomar es un camino, si estás tomando notas, al margen. Esa semilla que cae junto al camino. Es como siempre esa persona que se mantiene al margen de las cosas. Y que la misma Biblia, la misma palabra de Dios, lo que Dios habla, también lo tiene un margen de su corazón. Esa parábola que leímos dice que las personas que tienen un corazón en la cual la semilla cae junto al camino, son los que oyen la palabra, como hoy todos nosotros estamos acá leyendo Biblia y escuchando palabra de Dios. Los que oyen la palabra, pero luego viene el diablo y se la quita. Viene el diablo y les quita lo que fue sembrado. Quedarse junto al camino es permitir que el diablo te quite la palabra del corazón. ¿A qué me refiero con esas personas que su corazón está al margen? Son aquellas personas que Dios les habla, pero cada vez que Dios les habla, prestan más atención a lo que el enemigo les dice en su mente. No sé si vos sabías, pero habrás experimentado una batalla en tu mente muchos días. Pensamientos que vienen a decirte que sos incapaz, incompetente por ahí. O que lo bueno que esperás no va a suceder. O que el propósito que crees que tenés en Dios no se va a cumplir. Y el enemigo viene con mentiras, muchas veces mentiras del pasado. Acusaciones sobre tus errores. Viene a generar culpa tal vez en tu corazón. Y a veces terminamos dándole más lugar a los miedos que el enemigo nos dice que a las verdades que tenemos en Dios. Y eso es un grave problema. Porque luego la Biblia menciona que cuando le damos mucho lugar a lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida, se forman como fortalezas mentales en nosotros. ¿Qué es una fortaleza mental? Claro, algo que ya se instaló. Y a veces vivimos toda una vida creyendo cosas sobre nosotros que Dios nunca dijo sobre nosotros. Tal vez viviste toda tu vida hasta hoy creyendo cosas sobre vos y tu familia que Dios nunca habló sobre vos y tu familia. Mentiras, engaños sutiles. El enemigo es muy capaz para usar, no es muy capaz porque ya está derrotado, pero lo que usa es medias verdades. Cosas que parecen verdad pero en realidad no lo son. Y vienen como pensamientos intrusivos a tu mente. ¿Te pasó alguna vez de estar ahí, por ahí con un tiempo libre y decir, ¿qué estoy pensando? ¿A alguien le pasó o no? Que vino ese pensamiento y decir, pero ¿cómo es que yo estoy pensando? Yo sé que esto no es así. Pero claro, cuando le damos mucho lugar a eso, terminamos siendo de aquellos que oyen la palabra, pero el enemigo la roba y no terminamos dando fruto. Pero nosotros creemos por la fe que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, vino a destruir las obras del diablo. Y que cuando ponemos nuestra fe en Él, no hay nada, ninguna artimaña del enemigo, ningún plan del diablo que pueda prevalecer sobre el Hijo de Dios que le cree a Cristo Jesús. Sobre el Hijo de Dios que camina en su verdad. Creemos que hay libertad en su nombre. Pero también hay otra versión sobre esta semilla que caen junto al camino,
que dice que es de aquellos que la semilla es sembrada, pero como no la entienden, el diablo viene y les roba la palabra. Otra versión menciona eso, que no la entienden, la versión Nueva Biblia Viva. Y a veces, en nuestras iglesias, experimentamos ciertas personas que dicen, hey, todavía no entiendo lo que Dios está hablando. Me cuesta realmente comprender cuando leo la Biblia. Primero te voy a decir que yo veo una realidad, sobre todo en los jóvenes de nuestros días, que cuando no entienden una serie en Netflix, igual la siguen mirando. ¿Viste eso o no? El primer capítulo por ahí no entendiste nada, pero luego seguís y después lo entendés. ¿Y por qué no probamos eso con la Biblia también? Al principio parece que no entendemos, pero a medida que nos sumergimos en las verdades de su palabra va transformando quienes somos, va renovando nuestra mente y transformando quienes somos para que conozcamos la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Pero aún para aquellos que dicen, hey, yo no entiendo esto. Bueno, si realmente querés entenderlo, el libro de Santiago dice algo muy importante. Santiago 1, versículo 6. Santiago 1, versículo 5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. ¿Y él qué dice ahí? Se la dará. No los reprenderá por pedirla. Y cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es inestable básicamente. Pero aquellos que dicen, Dios, yo quiero entender lo que vos hablas. Yo quiero tener tu sabiduría. Dios empieza a darte el espíritu de sabiduría para caminar en su verdad. Porque tenemos al Espíritu Santo en medio nuestro y en nosotros, que es el que nos guía a toda verdad, iglesia. Así que no tengas miedo, pedilo sin dudar y vas a ver cómo Dios va a transformar a los que hoy se sienten al margen para que sean buena tierra en el nombre de Jesús. Pero eso es un terreno. Después hay otro camino que el corazón puede tomar y es un camino de piedras. El camino de piedras está en Lucas 8, versículo 13, que son aquellos que oyen la palabra y la reciben con alegría, pero como no tienen raíces, cuando viene la prueba, se apartan. Y creo que esto de las raíces describe de forma correcta a muchos cristianos hoy en día. Y esto lo digo con pesar en mi corazón. Porque cuando hablamos de un camino de piedras, cuando hablamos de un corazón que toma esta posición, hablamos de un corazón que no busca fundamentar su vida, tener raíces en lo que Dios ha hecho, sino que se conforma muchas veces con una vida superficial con Dios. ¿A qué me refiero con una vida superficial? Me refiero a ese tipo de personas que son buena gente, que intentan hacer lo mejor en su vida. Conozco a muchos así en nuestra iglesia, pero nunca le abren su corazón en serio a Dios. Parece que Dios es algo más dentro de su agenda. Y no permiten que el Espíritu Santo los moldee. Me refiero a ese tipo de persona que cree que solamente con venir una vez por semana a la iglesia alcanza. Y que no hay que orar en casa. Que no hay que buscar a Dios en la intimidad. Ese tipo de cristiano que hace a veces, yo me río a veces cuando digo estas cosas, pero después me pongo mal, la verdad. Ya hice mi oración del mes. Ya con esto estoy. Dios bendecía el mes de febrero, justo hoy que arranca. Listo, estoy bendito. Ok, Dios puede hacer un montón de cosas y no necesita de nuestro esfuerzo. Pero Dios te llama a profundizar. A tener raíces. Gente linda que recibe con alegría la palabra, pero no se planta nunca en ninguna congregación por ahí.
no se planta en la iglesia. Y el problema de este evangelio superficial no es un problema para mí como pastor, ni para los pastores, es un problema para vos, porque el evangelio superficial te frustra demasiado. Es muy frustrante una vida de fe sin raíces. Porque ¿cómo era cuando leímos antes? Dice que es una vida de fe que oye la palabra y la recibe con alegría y se emociona, ¿viste? Dice, sí, ahora mi vida va a cambiar y ahora algo va a ser diferente, pero como no tiene raíces, pasa algo, ya está, no creo más, me aparto, dejo esto. Y eso es muy frustrante porque vivís de ilusión en ilusión. Yo soy hincha de Boca, parece Boca los últimos años, ¿viste? Claro, es así. De ilusión en ilusión. Pero me parece que nunca nada se concreta. ¿Por qué? Porque no hay raíces. El tipo de persona que confía, pero que no confía plenamente. Y te habrás dado cuenta que la vida tiene más de una prueba, ¿no? Hay varias pruebas en nuestros días. Y nuestro corazón, cuando un corazón no tiene raíces, tarde o temprano se endurece. El tipo de persona que se ha ilusionado mucho y fue muy decepcionada. Pero nosotros, iglesia, yo creo por la fe que vamos a salir de la superficialidad. Sé que Victory es una iglesia que busca en profundidad al Señor. Estos 40 días que vienen ahora de ayuno y oración, toma la decisión, como decía el pastor David, de entregarle algo a Dios, de crecer en profundidad, porque vas a entrar en una relación profunda con el Espíritu Santo y toda tu vida va a ser guiada por Él. Vas a ver el fruto de ser fiel a Dios. Vas a ver la fidelidad de Dios en la tierra al plantarte en lo que Él habla en el nombre de Jesús. Si lo crees esto, dar un aplauso al Señor. Porque esa es nuestra fe. Amén. Entonces dijimos que nuestro corazón puede tomar un camino junto al margen, un camino de piedras o también un camino de espinas. Y ese camino de espinas habla de la gente que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida lo ahogan. Las preocupaciones de la vida lo ahogan. Los placeres de esta vida, las riquezas les quitan todo y no llegan a madurar. Y esto para mí está bastante claro. Es aquella persona que siempre tiene algo más importante que Dios. Y nunca lo van a decir así porque eso suena muy fuerte, ¿no? Es fuerte decir eso, pero lo demuestran con sus decisiones. Porque entre orar o quejarse con todo el mundo por lo que les pasa, ¿qué eligen? Quejarse. El tipo de persona que entre ser generoso o aferrarse al dinero, elige el dinero. Entre sacrificarse por el propósito de Dios o pasarla bien un rato, eligen ser felices los cuatro. ¿El que entendió, entendió? Claro, siempre hay algo más importante que Dios. Es el tipo de creyente que todo está antes que su lectura bíblica, que todo está primero que su tiempo de oración y obviamente todo evento social está antes de venir a la iglesia. No, hoy tengo esto, hoy tengo el otro, hoy tengo esto otro. Pero la cuestión, iglesia, es que Dios no comparte su gloria con nadie. Y ahí entra nuestro problema, porque el mismo Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es tu mayor tesoro? Pastor, mi mayor tesoro es mi familia. Bueno, qué buena motivación, qué lindo. Mi mayor tesoro es mi trabajo, no sabes, esto me importa mucho a mí. Bueno, está bien, tú eres una persona esforzada. Pero ahí mismo, en las cosas buenas, también podemos tener un problema. ¿Por qué? Porque Dios nos invita a ponerlo primero. Porque Él sabe que cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida no va a ser suficiente. Poné primero el dinero y vas a ver cómo la ambición por el dinero destruye tu vida.
Poné primero el trabajo y vas a ver cómo la obsesión por trabajar carcome tu alma. Poné primero una persona que ames mucho. Qué lindo corazón tenés, pero ¿sabes lo que pasa? Si esa persona aún está por encima de Dios, se puede volver en el ídolo que más angustia tu vida. No, pastor, pero claro, sí, porque Dios sabe que nada ni nadie es capaz de ocupar su lugar. Y que todo lo que pongamos primero nos va a destruir. Por eso dice, el camino de espinos es el que las preocupaciones, los placeres, las riquezas de esta vida ahogan la palabra. Y eso pasa cuando hay cosas antes que Dios. Nuestro corazón se ahoga porque no encuentra la fuente de vida. Pero nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, sabemos que Él es el agua de vida y cuando llegamos a Él nunca más tendremos sed. Sabemos que de los que creen en Él, en su interior, correrán ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo. Y tendremos un corazón sano que dará fruto no solo al 30, al 60, sino al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Eso creemos. Por eso, el cuarto camino que puede tomar nuestro corazón, mientras el equipo, si me quiere acompañar, lo puede hacer. El cuarto camino que puede tomar nuestro corazón es un camino maravilloso. Ayúdame a predicarle al que tengas al lado y decirle, hay un camino maravilloso. Y es el camino de ser buena tierra. Ese versículo de la buena tierra dice que son los que oyen la palabra y con un corazón bueno y sincero la retienen y perseveran para dar fruto. Entonces la pregunta es, ¿cómo ser buena tierra? Y te voy a dar 3 cosas bien rápidas y simples para esto. ¿Cómo ser buena tierra? Primero, número 1, debemos sanar. Porque dice que son los que oyen con un corazón bueno y sincero. Y tal vez vos años atrás tenías un corazón bueno y sincero, pero has experimentado tanta maldad. O te han mentido y te han fallado. Y eso fue cerrando tu corazón. Y hoy en día sentís que no estás sano. Pero la palabra de Dios dice que Él es quien venda nuestras heridas. Que Él es quien sana nuestro corazón. Con nuestras fuerzas en este mundo es difícil tener un corazón bueno y sincero. Porque supongo que si lo pregunto, a todos en este lugar nos han fallado alguna vez. Pero lo bueno es que tenemos al Espíritu Santo para que eduque nuestro corazón otra vez. Que nuestro corazón sea educado en su presencia, sanado en su palabra, restaurado al caminar con Jesús. Y yo creo que esta mañana Dios va a sanar tu corazón si está herido. Que no habrá herida abierta con la que salgas hoy de este lugar. Porque creemos en un Dios que restaura todas las cosas. Que para los que creen en Cristo Jesús, todo es hecho nuevo. Para ser buena tierra, iglesia, debemos permitir que el Espíritu Santo nos sane. Pero no solo eso. Primero dice sanar, pero luego dice que debemos, repetí conmigo por favor, retener. Retener. Cuando lees la parábola del sembrador, esto que leímos, te das cuenta que en todos los terrenos ninguno habla de retener. Pero en esta tierra sí. Y retener habla de algo más profundo que solo escuchar. Retener tiene que ver con atesorar algo, guardarlo en el corazón, poder ponerlo realmente y tenerlo como algo de valor. Y retener me hace acordar a los días que estudié en la facultad. Para mí, recibirme en la universidad fue algo realmente lindo y que lo disfruté. Pero te cuento, sé que ahora mi cuerpo no lo demuestra y mis cachetes menos. Pero yo intenté ser jugador profesional de tenis. Y hasta los 19 años viví para eso. De hecho, los últimos 3 años del colegio los hice de forma virtual. Hoy parece muy común, pero hace 15 años atrás no era normal.
y lo hice virtual para poder dedicarme a ser tenista. Te imaginarás que hace 15 años en el colegio virtual, te soy honesto, no estudié nada. Me dieron el título solo por gracia. Pero la cuestión es que un día me di cuenta cuando volví a Cristo, y creo que a la noche voy a contar mi testimonio, cuando volví a Cristo, que yo no estaba llamado a ser deportista, sino a servir al Señor en la iglesia. Y para eso primero empecé a estudiar en la universidad. Y cuando estudié, claro, te imaginarás, 3 años sin estudiar, y de repente, primer parcial en la universidad. Estaba no asustado, asustadísimo. Para mí era todo un desafío. Y entonces, no sé si vos tuviste la oportunidad de estudiar o no, pero empecé a estudiar un mes antes para el parcial. Un mes antes es un montón de tiempo, realmente. O sea, es como, esta persona está obsesionada con estudiar. Y claro, estudié, ¿viste? Le metí con todo mi esfuerzo. Y cuando llegó el día del parcial, me saqué un 6. Algunos se ríen porque entienden. Un mes para sacarme un 6. Y yo digo, pero no puede ser si yo sabía todo. Claro, pero no tenía idea cómo redactar correctamente. No tenía idea cómo expresar todo aquello que sabía. Había retenido, pero no de la forma correcta para poder expresarlo. Y entonces después me di cuenta de algo. Tengo que cambiar mi forma de estudiar. Y para retener, lo que empecé a hacer primero es, subrayar todo el material de estudio y las clases. Pero luego de eso hacía un resumen. ¿Cuántos hacían resúmenes para poder estudiar? Claro, resumen a mano hacía yo, escrito. Y escribía ahí. Y después hacía el famoso resumen del resumen. Muy bien. Y eso me ayudaba aún más en una hoja. Y después no solo hacía el resumen del resumen, sino que grababa con mis palabras eso que estudiaba. Y después, adivina, cuando iba viajando a rendir o a estudiar, me ponía los auriculares y escuchaba lo que había grabado. Y de esa forma, mal o bien, 5 años después me recibí. ¿Pero por qué? Porque aprendí a retener. Y eso mismo me habló un día el Señor. Así como aprendiste a retener lo que estudiaste, ¿por qué no tomás las decisiones para aprender a retener mi palabra? No solo leer tu Biblia y subrayarla, sino escribir en tu diario devocional lo que Dios te habla. En tu celular, o en un diario que tengas. Y no solo escribirlo, sino conversarlo con amigos. Y hablar juntos de lo que Dios hace. Hablar juntos de cómo Dios se está moviendo. Hay un tipo de cristiano que nunca parece querer hablar de lo que Dios hace. Pero nosotros no, porque entendemos que los que retienen la palabra son los que dan fruto. Y por eso vas a leer tu Biblia, vas a anotar lo que Dios habla, vas a conversar y orar con otros, vas a adorar a Dios y te vas a dar cuenta que tu corazón se va a volver en buena tierra en el nombre de Jesús. Para ser buena tierra debemos sanar primero, debemos retener. Y número 3, ayúdame con con fe, que no es muy motivador. Y decí conmigo con tu mano en alto ahí, por favor, si lo puedes hacer. Perseverar. Perseverar. Debemos perseverar. ¿Querés ponerte de pie donde estás conmigo, iglesia, para cerrar este mensaje? Perseverar. Claro, no solo debemos sanar nuestro corazón, no solo debemos retener lo que Dios habla, sino como hoy el pastor David mencionó, debemos insistir, 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 insistir. Porque tarde o temprano yo creo en un Dios que su palabra nunca vuelve vacía y que siempre cumple el propósito por el que fue enviada. Y perseverar me hace recordar a lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 3, versículo 12. Si me ayuda el equipo ahí del 12 al 14, Filipenses 3, 12 al 14 dice así. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Siguiente, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una
cosa hago. Y ayúdame a leer a la cuenta de 3 lo que dice ahí. 1, 2, 3. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Sigamos. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso vamos a hacer nosotros. Eso vamos a hacer nosotros. ¿Y sabes por qué es tan importante que seas buena tierra? Es importante que seas buena tierra porque te necesitamos. ¿Cómo te necesitamos? Claro, te necesitamos. Porque nosotros creemos por la fe que El Dorado y Misiones será transformado en el nombre de Jesús. Que una iglesia va a levantar su voz y ambientes van a cambiar. Y te necesitamos para eso. En tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, en tu familia. Necesitamos que seas la voz de Dios en ese lugar. Mira, yo te quiero decir algo, hermano, hermana. Hay gente esperando que hables lo que Dios te dio para hablar. Hay gente esperando oír tu testimonio y lo que Dios te ha dado. Hay gente esperando que hagas y decidas lo que Dios te llama a hacer. Porque somos la respuesta de Dios para muchos. Para mucha gente somos la única Biblia que leerán. Y necesitamos levantarnos. Porque hay una ciudad, hay una provincia, hay una nación que necesita escuchar la esperanza que hay en Cristo Jesús. Se trata de que Cristo sea formado en nosotros para que sea visto a través de nosotros. Te voy a repetir eso. Que Cristo sea formado en nosotros para que sea visto a través de nosotros. ¿Y qué significa eso, pastor? Que Cristo sea formado significa que ahora en cada conversación, en cada proyecto, tu mayor pregunta no es lo que querés hacer, sino ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo respondería Jesús ante esta situación? ¿Cuál sería el camino de Cristo en esta realidad? Y ahí te das cuenta que no hay mayor gozo que vivir lo que Él nos llama a vivir. Que Cristo sea formado en nosotros para que sea visto a través de nosotros. Y creo por la fe que a través de Victory Church, todo Misiones y nuestra Argentina también será impactada por la fe que hay en Cristo Jesús. Quisiera cerrar de esta forma. Al que tengas al lado, primero repetí esto conmigo, si hay fe en tu corazón. Si realmente Dios te está hablando esta mañana, levanta tu mano ahí en alto donde estás. Y si crees por la fe que esto va a ser tu vida, repetí conmigo: Dios quiere hacer algo en mí para fluir a través de mí. Una vez más decirlo: Dios quiere hacer algo en mí para fluir a través de mí. A que tengas al lado ahora: Dios quiere hacer algo en vos para fluir a través de tu vida. Dios quiere sanar enfermos, liberar cautivos, transformar familias, llevar el mensaje del evangelio a través de tu vida. Dios quiere hacerlo, iglesia, y nosotros respondemos en el nombre de Jesús. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Estamos dispuestos para hacer lo que quieras hacer. Señor, te doy gracias por esta reunión y esta mañana. Te pedimos, Dios, que seamos buena tierra. Espíritu Santo, sana aquellas cosas que deban ser sanadas en nuestro corazón. Toda aquella persona que está hoy cargada, oprimida por el obrar del enemigo, toda puerta abierta que le abrió el lugar al enemigo, ahora son libres en el nombre de Jesús. Toda cadena, toda mentira cae en el nombre de Jesús. Y somos buena tierra para dar fruto. Dios, te pido por aquellos que necesitan retener tu palabra. Espíritu de sabiduría, entendimiento, trae ahora dirección a nuestra vida. Abrí nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír. Y Señor, oro por aquellos que están cansados, cargados. Dale nuevas fuerzas para perseverar. Que el Señor renueve tus fuerzas esta mañana. Es una obra del Espíritu. Él lo hace, es por su Espíritu, iglesia. Es por su Espíritu. Espíritu Santo de Dios, hace tu obra en nosotros.
transformar nuestro corazón para que sea buena tierra. Vamos a adorarlo juntos, iglesia. Cristo mi Rey, gobierna mi vida, Cristo. Gobierna mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino en la ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Dale, decilo con fe. El primer paso para ser buena tierra es reconocer que Él es nuestro Rey. Él es nuestro Rey. Él es nuestra vida. Hay un Rey en nosotros. Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino en la ciudad. Hay un Rey. Cristo mi Rey. Cristo ven, gobierna mi hogar. Venga tu reino. Y hemos dicho que para ser buena tierra necesitamos sanar. Sanar heridas del alma, del corazón. Y la palabra de Dios dice: oren unos por otros para que sean sanados. Si hoy sentís que hay algo por sanar en tu corazón, si deseas con todas tus fuerzas volverte una buena tierra, hoy me encantaría orar por tu vida junto a todo un equipo. Sabemos que hay poder en la oración, que cuando oramos unos por otros hay sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad física también, si viniste con una enfermedad. Queremos orar esta mañana por tu vida. Así que mientras el equipo nos va a dirigir en adoración, si hoy te gustaría que oremos por vos, que ore por vos, te quiero invitar que pases acá adelante, por favor. Pasa sin temor, vení con hambre de lo que Dios va a hacer. Y creemos que el Señor hará la obra en medio nuestro. Pasa a decirle: Dios, yo quiero ser buena tierra. Quiero sanar aquellas cosas que me detienen. Pasa bien adelante, así todos tienen lugar, por favor, y nadie se queda atrás. Sabemos que el Señor lo va a hacer, que el Espíritu Santo va a obrar en medio nuestro. Wow, cuánta gente tomando esta decisión de ser restaurados en el nombre de Jesús. Dios, te doy gracias por cada persona que está tomando esta decisión. Y te pido, Espíritu Santo, que mientras adoramos y oramos, vos hagas la obra completa. Que toda cadena, mentira, engaño de Satanás caiga por la fe en el nombre de Cristo Jesús. Sean libres en la mente. Toda fortaleza mental ahora seas libre en el nombre de Jesús. Todo espíritu contrario, todo trabajo en tu contra, ahora sos libre en el nombre de Jesús. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hace tu obra, Señor, en medio nuestro. Hace tu obra, Señor, en medio nuestro.